En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. 52 minutos pasaron de las 12 y ya lo quiero saludar a... Sebastián, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, equipo? ¿Todo bien? Espero que mejor que yo. ¿Por qué? Que perdí a un amigo Cierto. muy querido, el fiscal Marcelo Pecci, que no puedo dejar de mencionar, por lo menos al inicio de la transmisión del día de hoy, una persona íntegra y que murió por ser íntegro. Así mismo, lamentablemente. Haciendo su trabajo al servicio del Paraguay. Es para una película de Netflix todo lo que ha ocurrido y ojalá que su muerte sirva realmente para algo, ¿no? Yo creo que sí, confiemos en que sí. Sí, muchas gracias, Sebastián. Ahí, por supuesto, nos acordamos, por lo menos yo era más chico que Sebastián y por supuesto Sebastián era como de los mejores egresados, digamos así, académicamente, y Marcelo estaba ahí también peleando el podio. Sí, sí. Nos acordamos siempre de gente que realmente mostraba pasión por el estudio en la academia literaria. Así que, y que se trasladó al trabajo que hizo, ¿verdad? Con la pasión que dedicó también a su trabajo. Nunca presumió de su coraje. Era una persona súper reservada, profesional. Parecía su fiscal de las películas. ¿Verdad? En reuniones de amigos jamás cometió ningún tipo de imprudencia en revelar cuál era el caso que estaba estudiando. Y bueno, lo hacía con tanta seriedad que por lo visto tenía mucha información que no querían los grupos de crimen organizado que lleguen a buen término. Así que la justicia va a restaurar por lo menos la paz, es lo que nos queda. Sí, igual la pregunta de Prince a mí yo quiero pensar en esa esperanza, Sebastián, pero estos son hechos que vos decís, son quiebres, digamos, en la historia que nos llevan hacia atrás o nos llevan adelante obligatoriamente. No podemos quedarnos en este punto de inflexión. Pero yo no sé. Sí. Quiero creer que sí. Yo que soy irracionalmente optimista, quiero creer que esta es una semilla que va a germinar. Ahora depende mucho de nosotros. Mañana a las 17 horas se va a hacer una concentración en frente al Panteón de los Héroes, del Coraje y la Valentía se llama, con sus compañeros de la Fiscalía, con sus compañeros de colegio, con los compañeros de promoción y del colegio, digamos, con la gente del Deportivo San José, que él era un fanático hincha de básquetbol, con la gente de la Asociación de Padres del colegio, ya que su papá es expresidente también de la Asociación de Padres, con los compañeros de su papá, que también son exalumnos del colegio, y bueno, queremos que la gente que se vaya con su presencia no solamente, obviamente, ojalá que sea multitudinaria, pero que sea multiplicadora más que multitudinaria. O sea, que la gente que se vaya se retire ahí con un compromiso, que es el compromiso de seguir el ejemplo de Marcelo, que deja a una viuda embarazada. Su hijo no lo va a conocer, va a conocer sus historias, pero no lo va a conocer. Muy buenas historias, por cierto. Esa es el consuelo finalmente, y vamos a ser nosotros, si Dios nos lo permite, los encargados de contarle. Así es. Sebastián, tenemos el tema hoy, la cultura de la cancelación. Nosotros veíamos y discutíamos en los episodios anteriores, ¿no? También la gente puede encontrarnos ahí en los podcasts, digamos. Hablábamos de un tema, lo que hablamos fue la inseguridad y el narcotráfico, el primer capítulo. Sí. El segundo, justamente hablamos de las democracias y un sistema que favorece o no el crecimiento económico, y podemos decir que de manera directa está relacionada con esto que hoy se discute bastante, que divide también la opinión y que tiene seguramente cosas positivas como también cosas negativas que hoy queremos revisar, que queremos reflexionar contigo, que es esto de la cultura de la cancelación. ¿Qué es, Sebastián, la cultura de la cancelación? La cultura de la cancelación es un movimiento que surge a partir del año 2010 aproximadamente, y una práctica que ha permeado en todo el mundo, y supone silenciar cualquier tipo de opinión que sea considerada políticamente incorrecta.
El problema es que lo políticamente incorrecto es una cuestión absolutamente subjetiva. Absolutamente subjetiva. O sea, lo escuchamos y tenemos muchos periodistas que hacen gala de su lenguaje soez y demás, ¿verdad? Pero es un derecho el de la libre expresión ganado a través de los años para que cada quien pueda ser libre de cambiar de dial y no escuchar sus sandeces. Aquí hay un grupo de personas o varios grupos de personas que se consideran con alguna especie de superioridad moral para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo que se pueda decir con respecto a personas de determinadas características, ya sea por su nacionalidad, por su raza, por su religión. Y lo que ha hecho es generar el peor de los males. Yo no digo que su generación espontánea, por cierto, y su crecimiento en los últimos años haya sido malintencionada, sino que de esas buenas intenciones finalmente hoy nos lleva a una cuestión que es sumamente compleja, que es la autocensura. Entonces, si yo quiero hablar de una persona y quiero referirme a determinadas características que no me gustan de esa persona, automáticamente tengo que fijarme si esa persona no pertenece a alguna minoría, si no es afrodescendiente en nuestro país, si no es oriental, pues estoy hablando de las minorías que existen aquí, si no es descendiente indígena, porque automáticamente lo que yo le diga con respecto a lo que piensa va a ser identificado inmediatamente con lo que él es, cuando que en realidad el debate, que debería haber sido siempre de ideas, se ha trasladado a una valoración sobre las cualidades que tiene la persona. Y eso, lo digo desde mi punto de vista, es muy peligroso para la democracia, porque en la democracia finalmente la idea de el ejercicio de confrontar ideas hoy está teñido por el prejuicio de que quien te escucha está adivinando lo que uno no quiere decir. Pero ahí ese tiempo podemos decir que se aplica solamente al tema de ideas y libertad de expresión. Porque yo digo, el primer caso, me acuerdo así emblemático allá en Italia, donde tuve la oportunidad de vivir, digamos, un tiempo, era un empleado que básicamente le había gritado a una anciana porque se había adelantado en su fila del súper. Eso se viralizó en las redes y esa persona que hizo un acto bastante, pero ya fue un acto bastante desproporcionado, bastante feo, digamos, gritarle de manera... Pero esa persona fue expulsado de su trabajo por no tener los valores de la empresa, digamos. Los valores empresariales hoy en día, los valores corporativos, se identifican con la exaltación de derechos que afectan a minorías. Y si finalmente una persona está en desacuerdo con una igualación colectiva, estamos hablando de colectivismo, a determinados principios o derechos, puede perder su trabajo en una multinacional hoy. Porque las multinacionales se autoperciben, estoy hablando de Amazon, estoy hablando de Facebook, como abiertas, entre comillas, y con altos valores de inclusión. Y los valores de inclusión paradójicamente recaen en aquellas personas que piensan igual. Si uno no está de acuerdo con las posturas de inclusión y quiere basarse solamente en lo que rinde en el trabajo y poder hacer uso de su derecho inalienable para mí a partir de las revoluciones liberales del siglo XVIII, como siempre repito, finalmente lo echan de la empresa. Entonces, ¿cómo uno puede expresarse en libertad o uno puede decir finalmente estoy de acuerdo con la inclusión cuando en realidad excluimos a quien no se considera incluyente? Hasta el Papa Francisco llegó el tema, que dio un discurso en un encuentro hace 4 meses atrás, 4 meses atrás, en donde él decía lo siguiente, decía: la cultura de la cancelación es una forma de colonización ideológica que no deja espacio a la libertad de expresión. Y realmente lo señalo al Papa no por ser la cabeza de la Iglesia Católica, sino por sus controvertidas posiciones con respecto hacia el colectivismo,
que han sido una y otra vez denunciadas por círculos de pensadores liberales, de derecha, que lo consideran a él como una persona que tiene una tendencia hacia un populismo más de izquierda y colectivista. Y entonces, lógico, porque esta cultura de la cancelación no solamente vive en tiempo presente, sino que empieza a ir hacia atrás. Es un tema. El fenómeno del Me Too, por ejemplo, lo mataron un policía asesino que hoy, gracias a la justicia americana, tiene una condena bien merecida por haberlo matado, a George Floyd. Pero a partir de allí se empieza a plantear, lo que pasa que esto viene del general Lee, de la guerra de secesión, descontextualizando absolutamente los valores que se vivían en aquella época y también restándole valor a la lucha del general Ulysses Grant y del presidente Abraham Lincoln, y dejando eso nada más que como una anécdota en donde esto ha costado que se hayan derrumbado estatuas del general Lee, estatuas de Thomas Jefferson, que también tenía esclavos, y el propio George Washington también tenía esclavos. Yo tuve la suerte de conocer su casa en Mount Vernon, a las afueras de Washington, D.C., y las casas de sus esclavos se cuidan hasta hoy. Y uno dice, bueno, ¿y dónde termina esto? Vamos a derrumbar las pirámides de Egipto porque fueron construidas por cientos de miles de hebreos que están en situación de esclavitud por un emperador hace, 7,000 años. O sea, ahí termina esto, o vamos a seguir más. O vamos a terminar o vamos a terminar nosotros mismos como Homo sapiens con nuestra propia vida, autodestruyéndonos con un holocausto nuclear, porque en realidad fuimos nosotros los que acabamos con la vida del Neandertal hace 80,000 años aproximadamente. Entonces, cuando uno se plantea estas cosas, empieza a darse cuenta de que la justicia pretendida, y muchas veces legítima, hacia determinadas minorías no puede convertirse en la regla y en un axioma de acción, ¿verdad? El juego de palabras, porque en su ejecución absolutamente nadie es perfecto. Bastaría que esa minoría crezca demográficamente un poco más para que surja otra minoría que venga a cuestionar la absoluta el poder. Sí, se siente discriminada. Sí, digamos. exactamente. La dictadura de esta nueva mayoría, y tenga que esta nueva mayoría, que hasta hace poco era minoría, tenga que volver a claudicar contra determinados derechos que tiene esta nueva minoría. Hay algunas situaciones muy particulares a las que ha llevado esta situación que afectan a una institución fundamental que es la universidad. Sebastián, Prince, antes de avanzar, sí. tenemos que marcar pausa nomás, pero me gustaría seguir, obviamente, vamos hasta las 13:30 con el tema, pero lamentablemente me va a hacer un cortecito ahí. ¿Te parece? Por supuesto. Josema, vamos a un corte brevemente y enseguida regresamos. 8 minutitos pasaron de las 13 de hoy, jueves 12 de mayo de 2022. Trabajamos hoy Horacio Laves, enseguida lo vamos a escuchar. Está Alfredo Pereira, Prince Otto, y del otro lado Josema, Priscila, Mirna, y por supuesto lo tenemos a Sebastián Hacha hablándonos hoy sobre un tema sumamente interesante. Alfredo. Sí, yo justamente eso preguntarle a Sebastián, básicamente podemos definir lo que es una ideología, es decir, en gran medida, ideología pues sería cuando la idea predomina sobre la realidad. Por lo tanto, claramente si evolucionamos es porque cambia nuestra manera de parecer, sentir, pensar. Pero vos no podés aplicar tu categoría de hoy a eventos históricos, porque sería juzgar la historia de un prisma bastante distinto. No significa repetir ni aprender lo positivo y negativo de ese evento histórico. Pero muchas veces ese análisis crítico es un tema, creo, importante, Sebastián, ¿no? ¿O cómo lo ves? Y antes de irnos al corte, Sebastián estaba a punto de hablar sobre la universidad y el papel que tenía eso dentro de todo este contexto. La universidad, y a partir de determinados docentes que han cuestionado estos principios, muchos se han dejado llevar bajo presión
justamente sobre quizá el primer pensamiento que se llevó al extremo, que se entienda bien, es el feminismo. Entonces, con el feminismo hay determinadas cuestiones en las que uno definitivamente como docente universitario ya no puede discutir. No puede discutir la calidad intelectual de un par docente porque es mujer, porque automáticamente te dicen, claro, lo que pasa es que yo soy mujer y estoy en desigualdad de posiciones. Esto le llevó a un premio Nobel, y que tengo aquí el libro, pero voy a perder tiempo buscándolo, es un premio Nobel de Química, y perder su puesto de trabajo en la University College of London, donde él enseñaba, porque hizo un chiste estando en Tokio diciendo que con las mujeres es difícil trabajar en el laboratorio porque primero uno se enamora de ellas y luego ellas se ponen a llorar. Okay. Y a partir del Twitter, que es el nuevo juzgado de primera, segunda y tercera instancia en lo civil, comercial, laboral, criminal, del menor y lo que sea, una activista feminista repitió, parafraseando el chiste, dándole un tono machista, al punto que la universidad le exigió que se retracte. Y él dijo que no se iba a retractar. Y lo echaron. Entonces, por supuesto, se fue a otra universidad, no sé, está en Cambridge, creo que ahora un profesor inglés, y 2 años después aproximadamente del hecho, otra profesora que estuvo presente allí dijo, pero él no lo dijo en un contexto de discriminación, estaba contando un chiste. Y el contexto es clave ahí también. Los contextos son claves en general, o sea, si en otro caso que cuenta aquí Axel Kaiser en su libro La Neoinquisición, como él la llama, una persona, una actriz, creo que una cantante, o una chica del público, porque parece que eso que tenían una participación de su gente, le dijo que él no podía estar hablando como siendo ella afrodescendiente, cuando que ella es esclava. Entonces el conductor del programa le dijo, pero la ley de la esclavitud fue abrogada hace 50 años, más de 50 años. Y entonces eso significó una andanada de críticas furibundas en contra del conductor del programa, que se mantuvo en su posición y le dijo, señores, aquí la esclavitud se ha terminado. O sea, aquí ha sido una persona afrodescendiente presidente de los Estados Unidos. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos eso? ¿Verdad? Entonces, en todos estos movimientos sociales que hoy en día expresan una disconformidad en contra de las normas preestablecidas, encontramos esta cultura de la cancelación, en donde, bueno, en Chile son los mapuches, en España son o los catalanes o los vascos, que se sienten sumamente discriminados porque son parte de una unidad territorial política España que les da un muy buen pasar y que encima no les gusta a ellos ser parte de España, o sea, porque finalmente España no es tan guay como se dice en español, y entonces, pero los fascistas son los otros. Claro. Pero ellos no se merecen estar con esos otros rascas que se dicen ser españoles, pero los fascistas son ellos. Entonces, en este juego lo que sí se ha tocado mucho son las vísceras internas de la gente para decantar siempre hacia esa minoría, porque la minoría es siempre la que es la Ixinjaranga. Cierto. Pero eso me hiciste acordar nomás, hay un historiador y periodista, Fernando Díaz Villanueva, muy, muy bueno, tiene canales de podcast, y él comentaba básicamente en esa tensión, por ejemplo, con los Países Vascos o el nacionalismo, y claro, vos podés leer e interpretar la historia y una serie de eventos desde esa perspectiva. Y básicamente a partir de ahí de las redes, que hablaba como gran catapulta masiva, digamos, generás sos formador de opinión, digamos, y eso termina afectando, digamos, la vida personal, laboral de esas personas, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la vida laboral y personal de una persona que es considerada fascista no tiene el mismo valor de una persona que es considerada inclusiva. Pero la inclusión... Ese es el tema. Pero y la gran diferencia. Pero ahí, Sebastián, no se puede decir que la cultura de cancelación es el fascismo también. Por supuesto. Es un nombre nuevo nomás. Es una neoinquisición, ¿verdad? O sea, como lo dice Kaiser. O sea, en realidad, finalmente lo que hacemos es salir a cazar a personas que no son políticamente correctas o que se animan a decir cosas que no están acorde con la realidad, como Rafael Nadal. Rafael Nadal hace un tiempo fueron
fueron cuestionados el tema de por qué las mujeres no ganan igual que los tenistas hombres y qué sé yo. Y Rafael Nadal dijo, bueno, el día que los hombres ganemos en la pasarela lo mismo que ganan las modelos mujeres, podemos empezar a hablar de cobrar lo mismo. Que es cierto. Y el ministro de Deportes tuvo que dimitir porque salió a decir, pero ¿quién se cree este chaval que no sé qué? Y la gente, porque aquí el tema es qué es lo más popular que podés tocar. Claro. El tema de la paridad salarial y demás cuestiones estaban muy en boga hasta que Nadal dijo esto y hasta que el ministro salió a criticar a Nadal, que es un héroe nacional en España. Cuando el ministro dijo esto, tuvo que dimitir el primer ministro de Deportes de Pedro Sánchez. Entonces, lógico, nos ponemos a discutir finalmente, que es un poco lo que hablamos cuando hablamos sobre geopolítica y demás cuestiones, cuáles son los temas en discusión en Occidente, y nos quedamos discutiendo sobre si los padres fundadores de nuestras naciones, Estado, eran lo suficientemente amplios o lo suficientemente incluyentes, o eran homofóbicos o no homofóbicos, o eran misóginos o tenían problemas de violencia doméstica, que en realidad las condiciones socioculturales de aquel momento eran absolutamente diferentes, pero absolutamente diferentes. La cosmovisión era distinta. O sea, si yo le digo, si hoy nosotros decimos, no, pero lo que pasa es que en realidad deberíamos mandar presa a una chica que vaya en bikini a un balneario, estaríamos completamente locos. Y recuerdo a mi gran maestro de Derecho Penal, el doctor Patrón Encina Marín, cuando contaba que varios años atrás había un conocido balneario en la ciudad de San Lorenzo, y cuando eso los hombres utilizaban mallas que eran muy parecidas a las que hoy utilizan las mujeres, y encima tenían una solerita, alrededor de la cintura, para que el hombre no pueda exhibir la protuberancia de su masculinidad. Y había un aventajado paraguayo que había estado en los Estados Unidos y osó ponerse una malla sin la solerita. Entonces, sin el voladito. Y se fue ahí, se subió al trampolín, hizo un salto mortal, cayó perfecto, era un 10 perfecto, pero al salir la policía lo estaba deteniendo. Obviamente que nosotros podemos decir hoy que eso es una locura, pero si posiblemente una religión como el Islam fuese la más popular en el Paraguay y tuviésemos un ayatolá como tiene Irán, probablemente podríamos decir aquellos eran los valores y hoy los hombres y las mujeres tienen que volver a utilizar esto. Y las mujeres el burkini. Claro. Pero ahí, Sebastián, volviendo a esa distinción, este italiano que grita, hace una acción que es faltar el respeto quizá, el profesor que hace un chiste, un comentario, un pensamiento. Hay una distinción, porque en gran medida los que llevan adelante la cultura de la asociación dicen, lo que pasa es que ellos no pueden quedar impunes ciertos actos, ciertos comentarios, como que hoy todo tiene que tener una cierta consecuencia, donde antes cada uno estaba impune, ¿verdad? Pero esa distinción de repente a mí me cuesta separar, ¿verdad? Es que lo que pasa es que es difícil separar donde nunca antes hubo separación, ¿verdad? Los abogados solemos decir donde el derecho no hace diferencias porque quien lo interpreta debe hacerlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros siempre dijimos, ¿qué haces negrito? ¿Qué haces enano? ¿Cómo estás gordo? ¿Cómo te va? Y en nuestra cultura rioplatense eso es algo, una expresión de cariño. Nos vamos y decimos lo mismo en Inglaterra, como lo hizo Cavani, y le costó una suspensión de no sé cuántas fechas y una multa de no sé cuántas cosas, porque le saludó a un amigo en su cuenta del Twitter diciéndole gracias, negrito. ¿Por qué? Porque la corrección no te permite decirle negrito a una persona que es afrodescendiente o que tomó sol durante todo el verano. Entonces, claro, que te digan negrito es súper cariñoso para nosotros. Es sumamente comparado cariñoso. A los apodos del colegio. Y Sebastián, ¿cómo uno maneja teniendo en el escenario esto de la cultura de la cancelación? ¿Lo único que le queda a uno es autocensurarse? No. ¿O cómo o sea, esa es la pregunta que a mí me surge, ¿verdad? Yo creo que y ahí entramos en el tema de que esto ha llegado tan lejos
que quienes son incorrectos políticamente tienen que llegar también a un grado de incorrección política tal que nos genera sentimientos encontrados, porque decimos, este tipo está diciendo la verdad, lo que pasa es que no me gusta como dice. Claro. Lo tenemos a Donald Trump, lo tenemos a Javier Milei. O sea, son personas que uno los escucha y dice, pero este tipo está diciendo una sarta de barbaridades, pero son ciertas. Lo mismo que dijo Entonces, Nadal. Lo mismo que dijo Nadal, ¿verdad? Claro. Y no estoy diciendo que todo lo que ellos digan es cierto, pero estoy diciendo que han tenido el coraje de enfrentarlo con la misma intensidad, pero en sentido contrario a lo que la corrección política te envía. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar y recordamos que la asunción al mando del presidente Alberto Fernández de la Argentina actuó un grupo de, no sé, la verdad que no sé de su tendencia sexual, pero que se llamaba Sudor Marica, así se llamaba el grupo. Cuando que en otras ocasiones escuchábamos, no sé, a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires u otro tipo de espectáculo, si yo me siento ofendido por eso es porque yo soy un homofóbico. Yo me siento ofendido por eso porque me parece un tremendo mal gusto de que el nombre del grupo que actúe en la asunción al mando de un presidente, de un jefe de Estado, se llame Sudor Marica. ¿Y por qué cuando ellos llaman Sudor Marica no es ofensivo, pero si yo le digo marica a uno de los integrantes, yo sí voy a ser un ofensor? Porque la categorización de las ideas se da por la persona que viene, no por el mensaje mismo. Claro. Es decir, si yo ocupo determinado espacio social, académico, cultural, dentro de una sociedad, automáticamente mis palabras van a tener una connotación diferente a la que se dice otra persona. Y eso es, como iba a utilizar las mismas palabras del Papa Francisco, que dice que en nombre de la protección de las diversidades se termina por borrar el sentido de cada identidad, con el riesgo de acallar las posiciones que defienden una idea respetuosa y equilibrada de las diferentes sensibilidades. Se está elaborando un pensamiento único, peligroso, obligando a renegar la historia, o peor aún, a reescribirla en base a categorías contemporáneas, mientras que toda situación histórica debe interpretarse según la hermenéutica de la época, no según la hermenéutica de hoy. Lo que hablábamos. Jorge Bergoglio. O sea, y yo reitero, digo el Papa porque el Papa ha sido como que el más liberal en el sentido amplio de la palabra, el más concesivo en el sentido social de la palabra, al hablar sobre el matrimonio homosexual, coquetear con el sacerdocio de las mujeres y demás. Y que ganó su censura en Roma. Ganó su censura en Roma, en su círculo de gobierno de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que también se ha ganado unos cuantos enemigos políticos a lo largo del mundo, porque obviamente esas ideas tampoco le gustaban a la gente que sean tan esparcidas por un pontífice. Y en esta cuestión yo creo que sí vamos a seguir teniendo diferencias seguramente con el Papa y con otras personas, pero en esta cuestión me parece que sí es muy importante porque afecta a nuestro derecho de expresión. Nosotros no podríamos tener un programa de radio ni decir lo que nos place decir si es que viviésemos hoy en una cultura de la cancelación. Tendríamos que estar cuidándonos a cada rato de decir... Sí, caminar en un campo minado. Es un campo minado porque finalmente la gente se ofende por algo que uno ni siquiera le quiso señalar. Y basta eso para que haya acciones hasta penales. Sí, eso es lo más llamativo de todo esto y lo más peligroso y riesgoso al usar, vamos a decirlo. Y la perspectiva, Sebastián, eso desde el punto de vista del error también. Es decir, probablemente una persona que haya dicho un comentario o haya tenido o tiene en esos momentos, o sea, prácticamente vos le estás con la cultura de cancelación sentenciando a que esa persona va a hacer, pensar y actuar de una manera siempre así, digamos, porque le excluiste de todo, lo que hablábamos, posibilidad laboral, sueldo, o sea, no, es como que no creer también en cierta manera en el potencial del ser humano y su evolución. Y no solamente en el ser humano y su evolución, sino también es cuestionar las ciencias. Hay trabajos científicos matemáticos que tienen que ver con algoritmos que se han realizado sobre,
la buena noticia de la semana es que la ciencia ha terminado de codificar el 100% del genoma humano. El día de ayer, los medios franceses, no leí en otro medio, pero sí leí en Le Monde, ha anunciado que hemos terminado de leer el genoma. A partir de conocer determinados valores y determinadas funciones de los genes, hay estudios matemáticos que se hicieron y dijeron, la conjunción de estas combinaciones de genes hace que, por ejemplo, el hombre, ¿por qué hay tantos premios Nobel? Tenemos que dar por igual premios Nobel a los hombres y a las mujeres. Las orquestas tienen que ser 50% de hombres y 50% de mujeres. Y la realidad es que genéticamente venimos programados para que no todos tengamos el mismo gusto, hombres y mujeres. Este es un estudio científico, matemático, que se ha hecho en los Estados Unidos y que no fue autorizado a publicarse en revistas científicas. Sí, que todo el tema de la epigenética y todo eso. Entonces, sí, él decía, pero si yo lo que le estoy contando comprobé en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que dice este estudio? Dice, el hombre en porcentaje es más inteligente que la mujer. Hay un porcentaje de hombres que son más inteligentes, súper inteligentes que las mujeres. El promedio... No es nuestro caso, ¿verdad? No es nuestro caso. Pero atender lo que dice, el promedio, que es donde nosotros estamos, en promedio, las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres. Y en los casos de personas que tienen un problema realmente grave con el aprendizaje, los hombres son mucho más que las mujeres. Es por eso que hay más homeless, personas sin casa, que son hombres. Es por eso que hay más personas que están asesinando y robando porque no tienen trabajo y son hombres que mujeres. Y ese estudio científico, que puede ser rebatido, puede venir otra persona y puede decir, no, sabes que te equivocaste en tu fórmula, tengo otro método o repetí tu método y no me da el mismo resultado, pero no fue permitido publicarse. Finalmente se publicó en un sitio web de la Asociación Matemática Americana, de Matemáticos Americanos, que están muy en contra de las posiciones de las revistas científicas donde hay sensores. Hoy estaba leyendo la ley del 2007, que ahora fue noticia en estos días sobre el tema de la ley de recursos hídricos, está a punto de ser reglamentada en cuanto al canon para el uso del agua, y en un artículo dice el agua tendrá que ser compartido con visión de género. Entonces, ¿cómo se comparte el agua con visión de género? Y siguiendo al humorista Dave Chappelle, no sé si ustedes lo conocen, pero es fabuloso, es toda la incorrección política en un solo hombre. Tiene tres stand-up shows que están en Netflix, por el cual cobró $60 millones, y habla de toda la incorrección política posible que uno puede pensar, porque él es negro. Entonces, digamos, tiene una licencia para poder hacerlo. Y cuando él habla de las incorrecciones políticas, dice, pero si yo hubiese sabido, hace 200 años, mis antepasados esclavos, si se ponían un shortcito de mujer y se untaban el cuerpo con cremas y se pintaban los labios y un taco alto, hace rato hubiesen sido haber dejado de ser esclavos. Porque en realidad, al ser trans o al ser gay o al manifestarse de alguna manera en la cual la corrección política te exige inclusión, automáticamente uno se olvida la raza, dice él. Muy cierto. Entonces, yendo nomás a la pregunta que decía, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, probablemente lo que tengamos que hacer, lo que tengamos que hacer es, cuando tengamos que dividir el agua, es ir a comprar unos tacos altos y un buen labial, como ocurrió en Argentina, donde se estableció un descuento de impuestos para las personas que tenían en su directorio a una persona trans o LGTBI. Y entonces, ¿qué hicieron los argentinos? Que son muy buenos en el humor rápido. El primer tuit que respondía a eso decía, apúrense flacos que se están acabando los tacos altos, calce 43, dice. Yo, Sebastián, ahí te quería hacer una consulta. Nos quedan 2 minutitos. Sin problema. Sí, dale. Vivimos ahora ya desde los más jóvenes hasta los adultos de tercera edad, estamos siempre con el aparatito, con el teléfono celular, que también hay una apertura mucho más grande a toda opinión que uno pueda tener. Entonces, preguntarte un poco qué rol juegan las redes sociales en todo esto, la cultura de la cancelación, un poco la cultura del descarte también, que bueno, nos toca vivir a todos. Entonces, ¿cómo eso nos va afectando
cosas que tenemos en el teléfono muchas veces parecen inofensivos, pero cómo eso contribuye a lo que estamos hablando hoy. Las redes sociales hay que entender las redes sociales como la más cruda realidad de la sociedad humana. Y la sociedad humana, lógicamente, tiene y ha tenido siempre sus cauces en las cuales ha habido cloacas. Hoy estoy parafraseando a San Agustín, no vayan a enojarse conmigo. Hay que pedir disculpas sí, en cada palabra. No se enojen, ¿verdad? Sí. Disculpe que lo mencione, como dicen los diputados. Y esas cloacas siempre fueron tapadas, ¿verdad? Porque las personas que estaban en el mundo del narcotráfico no estaban en la Cámara de Diputados, por ejemplo. O no estaban sentados en una mesa al lado nuestro. Y las redes sociales han dado el poder de que esa gente esté hoy en día de tú a tú hablando y opinando. Lo dijo Humberto Eco. Las redes sociales han dado la palabra a millones de personas, a millones de imbéciles que no se les debería escuchar ni en la barra de un bar, pero se los lee como si fuesen premio Nobel. Y allí entra nuevamente una cuestión de formación ética y en valores de nosotros. Y de lo que yo le decía a la pregunta de Prince, hay que enfrentar esto porque somos libres de enfrentar. Es decir, no, esto es mentira. Nosotros somos un país donde se generaron 2 proyectos de ley, porque un youtuber internacional dijo una mañana que le mataron a su gata en Paraguay. Y generó 177,000 tweets en 48 horas. Impresionante. Y se generaron 2 proyectos de ley y cuando se levantó de la retranca que tenía, dijo, no saben que en realidad le mató a un perro, no es que le mató a una persona. Por supuesto, calladitos los proyectistas, los 2 diputados se fueron y sacaron su proyecto de ley, pero imagínense nuestro nivel de formación, creemos lo que dicen las redes sociales. Y del oportunismo también. Y el oportunismo es horroroso. Sí. Entonces yo creo que esa es la reflexión final, tengamos nosotros el criterio de haber formado, de haber sido parte de ser parte de una sociedad que puede leer a los clásicos de la iluminación, del iluminismo, a Diderot, a Rousseau, y pasando por todos los filósofos hasta el día de hoy, y encontremos que esto es una moda. Porque es lo que te hace encajar con todos, lo que no te hace enfrentar con nadie. Es lo que está bien y entonces lo que voy a decir nomás lo que dicen todos, porque en realidad no he hecho pelear con nadie. Pues si yo llevo así algo me van a Sí, campo minado, eso pasa en las empresas, porque es inevitable que en las empresas, y eso afecta a la productividad. Bueno, toques temas como religión, como decía, raza, creencia, afirmación, o tu historia también no salga a la luz. Si en la empresa pasamos más del 60% del día, entonces así mismo. Es imposible que nos tallen bombas dentro de la empresa, y creo que esto, por lo menos, como decía, en Estados Unidos, en Inglaterra, ha generado bastantes problemas, digamos. Muchísimos problemas de productividad y van a seguir generando, así que bueno. Y de hecho aniquilando, justo ya al final, aniquilando profesiones y el riesgo de aniquilar profesiones, por ejemplo, del humorista, y le estaba compartiendo a Alfredo, había leído una información, en el Reino Unido, en Estados Unidos, están haciendo sus discursos, escribiendo sus discursos los humoristas de tal manera a no herir sensibilidades. Entonces perdió la esencia de ser humorista, de que te salga natural y que ahí intervenga. Borrar tus videos de YouTube y de espectáculos anteriores, porque ahí fuiste... Porque el humor es irreverente. Recuerden siempre el último comentario del maravilloso Humberto Eco en El nombre de la rosa, cuando se descubre, le estoy matando el libro a lo que no leyeron, cuando se descubre quién era el que estaba escondiendo y de qué trataba el libro prohibido. El libro prohibido trataba del humor. Y aquel monje quería esconder el humor porque decía que el humor era diabólico porque nos igualaba a todos. Y había un irrespeto a Dios si es que nosotros nos reíamos. Y en la vida monástica iba a volver irreverente toda la liturgia y el servicio. Qué interesante, me encantó el final. Para seguir hablando. Y todo, sí. 34 minutos pasaron de las 13, Sebastián. Muchísimas gracias. En un mes. Te esperamos antes incluso. No, cuando quieran. Ustedes me llaman. Ya vamos a estar en contacto. Un placer. Nos reencontramos mañana. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.